¿no? Los versículos 10 hasta el versículo 12. Ya, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar. Y le escucho. Versículo 12. Hasta ahí entonces. Ya, muy bien. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más, te damos muchas gracias porque nos permite tener esta oportunidad de reunirnos para, como hijos tuyos, honrar y glorificar tu nombre, y también, Señor, para darte gracias por tu palabra que es viva y que es eficaz para nosotros. Así que oramos y pedimos que tú nos ayudes para que el inquirir, como dice tu palabra, e indagar en ella, el Espíritu Santo nos permita encontrar enseñanza y guía para nosotros. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Algunos me han pedido y me han sugerido si es posible que los estudios que hacemos el día jueves pueden ser más participativos, o sea, que no sea yo solamente el que hable, sino que si alguno de ustedes quiere intervenir o quiere aportar algún comentario, solo tiene que levantar su mano para que el hermano Armando le dé la oportunidad, y entonces así participamos de este estudio bíblico. Yo tengo un par de preguntas para comenzar, ¿ya? Yo creo que más de alguno o todos ustedes deberían tener una respuesta a estas preguntas. En los versículos leídos aparece la palabra, o hablando de alguien como los profetas, ¿ya? Los profetas. Y entonces la pregunta es, ¿qué es un profeta de Dios? ¿Qué es un profeta de Dios? ¿Ya? Si alguien tiene una idea, un significado de este nombre, entonces quiero dar la oportunidad. ¿Qué es un profeta? Un profeta de Dios. En palabras sencillas y simples. ¿Alguien? Hermana Jimena. Debe activar usted el audio, hermana Jimena. Yo no lo puedo activar desde acá. ¿La hermana Jimena tiene que activar? Sí. No me permite reactivarle el audio, hermana Jimena. Ahí sí. Ahí sí, hermana Jimena, no la escuchamos. No la escuchamos, hermana Jimena. Está activado el audio. ¿Ahora? No la escuchamos. Ya. Mientras se habilita el micrófono del hermano, ¿alguien más tiene alguna respuesta? ¿Qué es un profeta de Dios?
Puede ser una persona enviada por Dios a entregar un mensaje. La persona enviada por Dios para entregar un mensaje, ¿sí? Es una buena respuesta. ¿Alguien más? Un profeta es un mensajero del Señor. Alguien a quien Dios ha llamado para entregar un mensaje en nombre de Él al pueblo. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Por qué habrá tenido que llamar Dios a los profetas? ¿Cuál sería una de las razones por las cuales Dios tuvo que llamar a estos hombres para que por boca de ellos Dios hablara al pueblo? ¿Por qué Dios tuvo que llamar a los profetas? ¿Cuáles serían algunas razones para ello? ¿Alguien? Si usted va a si usted tiene una Biblia como la Reina Valera y va a la concordancia en la parte de atrás y va a encontrar mucha referencia a los profetas, ¿ya? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y también palabras como sinónimo de la palabra profeta, profetizar, ¿ya? Profecía, dándonos a entender que son palabras importantes dentro de la escritura de la palabra de Dios. Pero, ¿qué razón tendría Dios para llamar a los profetas? ¿Alguien? Al menos todos los profetas era porque Dios quería comunicar un mensaje en ese momento, principalmente llamando la atención al pueblo sobre la actitud que estaban teniendo, porque habían dejado la ley, principalmente era porque habían abandonado la ley. Era casi siempre el mensaje de los profetas tuvo esa connotación. El pueblo que se apartaba de Dios necesitaba ser corregido y Dios les mandaba los profetas para que se volvieran. Exacto. En el principio, en la relación, en el Antiguo Testamento, en la relación de Dios con su pueblo, ¿quiénes eran los encargados de mantener esta relación viva del pueblo con su Dios? ¿Quiénes eran los encargados de ello? ¿Eh? ¿Quiénes eran los encargados de ministrar al pueblo de Dios en un comienzo? Incluso había una tribu especial que estaba dedicada solamente a eso. ¿Quiénes eran? ¿Ah? Los sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes eran los encargados de ministrar al pueblo de Dios y de mantener al pueblo de Dios en buena relación y en buena armonía con su Señor, ¿ya? Pero empezaron a haber problemas. Una de las cosas que mencionó el hermano Armando es que el pueblo empezó a alejarse de su relación con Dios y empezó a buscar en otros dioses, ¿ya? Respuesta a sus necesidades y a sus problemas. Entonces, también dentro del círculo de los profetas encargados de ministrar y de mantener esta relación con Dios, también empezaron a haber problemas entre los sacerdotes, y nosotros podemos recordar una historia que yo creo que todos nosotros conocemos, como es la historia del sacerdote Elí, ¿ya?
Entonces, al no hacer la voluntad de Dios y no hacer el rol de sacerdote entre el pueblo y Dios, Dios tuvo que llamar a los profetas, para entregar estos mensajes de Dios para el pueblo. Entonces estos hombres profetas eran llamados por Dios para servirle. Y entonces a través de ellos Dios enviaba un mensaje a su pueblo. También como organización. Nosotros profesamos que la salvación y nuestra relación con Dios como cristianos es una relación integral, ¿ya? Que no solamente tiene que ver con nuestra alma en relación con Dios, sino que tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Y el pueblo de Dios y el liderazgo del pueblo de Dios empezó a perder esto. Y entonces es la razón por la cual la Biblia muchas veces nos habla en el sentido de que se dejó de atender a las viudas, a los huérfanos, ¿ya? Se oprimía a las personas, ¿ya? Y entonces empezaron a ocurrir una serie de situaciones donde se pierde el sentido de la verdadera comunión y de la verdadera relación con Dios. Entonces, es una razón muy importante por la cual Dios tuvo que usar de estos hombres. Continuando con nuestro estudio, quiero hacer otra pregunta que ustedes también deberían tener una respuesta. De acuerdo con la enseñanza de la Biblia, ¿ya? Con lo que de acuerdo a lo que hemos aprendido nosotros de las Escrituras, la palabra de Dios, ¿cuáles fueron los requisitos, por ejemplo? ¿Qué características debería reunir una persona para ser un apóstol de Jesucristo? ¿Cuáles serían algunos requisitos que debían tener estos hombres que fueron llamados para ser apóstoles de Jesucristo? Yo tengo por lo menos 5 requisitos. A ver si ustedes pueden mencionar algunos. Requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. Haberlo visto. ¿Ya? Haberlo visto. ¿Ya? Haberlo conocido personalmente. Y aplica también al caso de Pablo, que él también lo ve y le conoce directamente en el momento en que Jesucristo se revela a él en el camino de Pablo. Exactamente. Muchos han levantado preguntas e interrogantes sobre si Pablo cumplió con los requisitos para el apostolado. Y entonces cuando leemos las Escrituras, en el libro de los Hechos y el testimonio de él en las epístolas, creemos que él realmente reunió los requisitos que se exigían o se pedían para ser parte de los apóstoles, ¿ya? Entonces, haber visto o haber conocido personalmente al Señor Jesucristo. Ese es uno de los requisitos. ¿Cuál otro requisito? Haber sido escogido. Haber sido escogido, ¿ya? Y nosotros conocemos en los evangelios y donde nos habla de que Jesús, yendo por los lugares, llamaba a estos hombres, los escogía, ¿ya? Y una vez que los escogía y ellos tenían la oportunidad de conocerle y de verle, los enviaba, ¿ya? Los enviaba para cumplir con la misión que el Señor les encomendaba. Muy bien. Otro requisito. Pastor Elías, dentro de este mismo que usted nombra, que se conoce como este segundo principio, aplica el discipulado de Jesucristo hacia ellos. Pero sí que ellos hayan sido instruidos. Sí, eso tomó su tiempo, ¿ya? Ellos fueron enseñados, fueron guiados, fueron instruidos, ¿ya? Y eso tomó tiempo también para ellos lograr o llegar a cumplir con la misión del Señor Jesús, ¿ya?
Otro requisito. Pastor, esa misma, disculpe, pero en ese caso también, en un caso específico no tomó tanto tiempo que el caso de Pablo. Sí. Si bien los otros tuvieron 3 años aproximadamente en discipulado, Pablo tiene una visión donde el Señor le da y le revela todo en este momento. Claro, Solo eso. pero Pablo fue instruido ya grandemente, incluso a lo mejor con ventaja sobre otros, ¿ya? Y no es que él no haya recibido instrucción, él recibió instrucción, ¿ya? A lo mejor la diferencia está en que él no tuvo la oportunidad que tuvieron los otros apóstoles de la presencia misma del Señor Jesús, de vivir la vida del Señor Jesús y aprender de ello para ser comisionados al trabajo que les encomendaba el Señor. ¿Ya? Pero yo quiero que mencionemos algunos requisitos, porque así como hay requisitos para los apóstoles, también hay para los profetas. ¿Ya? Hay otro requisito importante que debía reunir un hermano que era llamado para ser apóstol, el ser testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y tenemos testimonio de ellos respecto a este requisito. Entonces, creo que esto encierra más o menos lo que son las características que debería llenar un hombre que es llamado por el Señor para cumplir un trabajo y una misión. Respecto a los profetas, ¿qué cosas caracterizaban a un profeta? Si nosotros hemos tenido la oportunidad de leer las profecías, los profetas, que son varios, ¿qué características debería tener un profeta para cumplir esa misión y esa labor de profeta? Si uno lo compara con los requisitos para el apostolado, en el caso de los profetas también debería recibir un llamado de entrega a Dios. Y en algunas ocasiones Dios lo hizo, y entonces tuvo como respuesta a este llamado a ciertos hombres de que ellos no se consideraban, ¿ya? Pensaban y creían que no tenían las condiciones ni las aptitudes para cumplir con lo que Dios estaba pidiendo de ellos, ¿ya? Hay uno que decía que tenía problemas con el hablar, falto de palabras, ¿ya? Y hay otros que incluso se rebelaron ante un llamado y una misión, y Dios tuvo que hacer algo con ellos para hacerles entender que era Dios el que lo estaba llamando, y entonces después reconsideran y entonces toman o hacen lo que Dios les pide, ¿ya? También hay un llamado, a los profetas hay un llamado de entrega a Dios. También hay una disposición, tiene que haber una disposición de quien es llamado para servir a Dios, ¿ya? Y lo más importante también es que debía haber una buena relación con Dios. Y esta buena relación con Dios guiaba su vida, porque a la misión a la cual ellos eran llamados, muchas veces era, por decirlo, algo que les traía dificultades y les traía problemas. Y entonces cuando venimos a estos versículos 10, versículos 10 a 12, los versículos que fue leído por nuestra hermana, Pedro nos está hablando allí y menciona a los profetas, ¿ya? Y entonces al mencionarlos a ellos, los pone como ejemplo para nuestras vidas. Y entonces Pedro nos dice en estos versículos que la revelación a la que ellos accedieron fue una revelación que siempre vino de Dios. Siempre procedió de Dios. Y entonces una frase bien conocida a nosotros, que encontramos en esta profecía cuando las leemos, Dios hablando por medio de los profetas,
o una expresión bien conocida a nosotros. Vino a mí palabra del Señor diciendo, ve y diles, ¿ya? Entonces, la revelación que ellos recibieron después de haber sido llamados para cumplir esa misión, siempre el llamado vino de Dios y Dios entregó lo que ellos debían decir o entregar a los demás. Pero más allá de la revelación que les vino de Dios, como dice el texto, versículo 10, dice que ellos no se quedaron sentados a esperar la revelación sin hacer nada. ¿Ya? Y entonces usa dos expresiones o dos palabras que son muy, muy importantes, como es la palabra inquirir e indagar. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver un poco acerca del significado de estas palabras. Pero ellos recibieron la revelación que vino de Dios y el mensaje que ellos debían entregar al pueblo, muchas veces no lo entendieron, ¿ya? Y aunque no lo entendieron, no se quedaron ellos para esperar a ver qué era, o alguna explicación, o algo, sino que ellos actuaron, ¿ya? Esta es una enseñanza, yo creo, muy importante para nuestras vidas, en el sentido de que sería muy bueno para nosotros hacer lo que ellos hicieron. Hacer lo que ellos hicieron. Pedro, en el versículo 10, dice que ellos, los profetas que profetizaron de la gracia de Dios, destinada a vosotros, hablando de estos cristianos esparcidos en el tiempo, a los cuales escribió Pedro, pero también eso es para nosotros, ¿ya? La gracia destinada a vosotros. ¿Qué hicieron? Dice que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, los profetas en alguna manera buscaban conocer, pero aún más, no solamente conocer, sino entender todo lo que les fuera posible acerca de todo lo que Dios les mostraba. Y esto nos debe dejar claro a nosotros que ellos no obtenían la explicación sobre lo revelado, pero aún así ellos lo anunciaban. Entonces, aunque le era incomprensible lo que Dios les había revelado, buena parte de lo que el Espíritu les mostraba, no por eso dejaban de ejecutar la labor para la cual ellos habían sido llamados. Y ellos sabían quién los había llamado para la tarea, y eso para ellos les bastaba. ¿Ya? Entonces, como resumiendo un poco acerca de esto, yo creo que aquí encontramos yo encuentro una buena lección para mí. Pastor, una consulta. Debemos ver también aquí una buena lección, no solamente en lo particular para mí, sino que yo creo para todos nosotros. ¿Sí? ¿Quién? Yo, acá el Jonathan, con la Cami. Pastor, No. ya entonces yo nomás. Pastor, usted recién mencionó, no sé si escuché bien, que los profetas no siempre, o generalmente ellos no conocían como el significado de lo que estaban entregando. ¿Entendí bien o no entendí bien? Claro, porque nos vamos a dar cuenta por la escritura, si uno sigue después de los versículos 12, ¿ya? Cuando habla acerca de qué tiempo y de qué persona, ¿ya? Encontramos muchas profecías en el Antiguo Testamento hablando acerca del Mesías. ¿Ya? Pero en referencia a Cristo, no en referencia a lo que era contemporáneo a ellos. A eso apuntaba mi pregunta, quería saber. Claro, encontramos mucha profecía. A ver, entendemos que el mensaje del profeta, ya sea Isaías, Jeremías o cualquiera de los profetas, muchas veces fue un mensaje para el pueblo de aquel entonces, ¿ya? Pero no solamente era un mensaje para el pueblo de aquel entonces, sino que tenía una proyección a futuro.
Incluso hoy día hay profecías que nosotros leemos o estudiamos y que hasta hoy día esas profecías no se han cumplido porque tienen una proyección a futuro. Entonces, ellos recibían este mensaje y esta revelación, ¿ya? Pero acerca de qué tiempo y de qué persona, ellos no lo entendían porque no se les explicó. Pero igual ellos cumplían la misión, ¿ya? De entregar el mensaje. Y entonces, en el tiempo, los favorecidos, digamos, por esta gracia del Señor, nosotros sabemos más de lo que los profetas supieron en su tiempo. ¿Ya? Ese es más o menos el sentido de la proyección. Entonces, yo encuentro que aquí hay una buena lección para mí y para todos. Entonces, la pregunta es, ¿qué revelación nos ha sido dada a nosotros hoy día? ¿Qué revelación nos ha sido dada a nosotros hoy día? Yo creo que la revelación que nos ha sido dada a nosotros hoy día, yo creo que es la mejor de todas. O sea, cuando yo hablo de la mejor de todas, estoy hablando de las escrituras divinamente inspiradas por Dios. ¿Ya? Es la mejor revelación que un cristiano, un hijo del Señor, ha recibido. Y buena lección para saber que cuando vamos a la palabra de Dios, ya sea para predicar, para enseñar, para exhortar o para instruir, como dice la Escritura misma, no siempre tenemos todas las piezas de las que queremos enseñar. No siempre tenemos un instructivo que nos indique qué hacer. ¿Ya? Y entonces, nosotros muchas veces hablamos de leer las Escrituras, de orar juntamente con la lectura de las Escrituras. Y de acuerdo a lo que nosotros entendemos o conocemos, poder explicar las Escrituras. Pero no tenemos muchas de las figuras y muchas de las cosas que necesitamos o herramientas para entender toda la Escritura. Pero por eso nosotros no debemos negarnos a cumplir lo que el Señor nos ha pedido hacer. ¿Ya? En el campo de la enseñanza, hoy día tenemos, y los hermanos de la iglesia y todos los cristianos tienen acceso a estas herramientas que no habían antes, no existían antes, como tener un buen diccionario bíblico, como tener una buena versión de las Escrituras o varias versiones de la Escritura donde uno puede comparar, como tener herramientas de la hermenéutica, de la homilética. O sea, esas cosas ya a veces nos faltan. Y entonces decimos, no, yo no estoy capacitado para ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es una buena lección para saber que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ya sea para lo que sea, ya de enseñar, de instruir o como la palabra de Dios nos pide, no siempre vamos a tener todas las piezas de lo que queremos enseñar. No tenemos el instructivo que nos indique qué hacer, pero la palabra de Dios, como dice la misma palabra de Dios, es viva y es eficaz. ¿Ya? Y cuando el Espíritu Santo, nosotros oramos y pedimos para que Él sea el que nos guíe, nos instruya y nos indique lo que debemos hablar, Él actúa. Y aún así, debemos ser obedientes al llamado que el Señor nos hace. Confiar en quien nos llama. Confiar en el Espíritu Santo que nos capacita y saber que en tiempos pasados, muchos que escucharon el llamado del Señor y le obedecieron, trabajaron arduamente para nuestra salvación, ¿ya? Para esta gracia de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros hoy día? Yo creo que lo que nos resta es hacer lo propio en nuestra tarea de anunciar el reino. Hay un texto bien conocido a nosotros de Mateo 28, 18 a 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Ya? Bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas, ya, hasta el fin del mundo. Entonces, obedecer a Dios y servir con un corazón dispuesto, ¿ya? Y no necesitamos ser nosotros como los profetas en el Antiguo Testamento, pero sí, como profetas hoy día,
en el sentido de que Dios nos ha mandado a cumplir una misión que tiene relación con el Evangelio. Los profetas tenían muy claro que ellos sabían sobradamente que la tarea que desempeñaban era para beneficio de otros. La gracia de Dios en vosotros, ¿ya? Y ese es el grado de entrega que Dios busca en sus hijos. ¿Tenemos nosotros hoy día esa misma entrega? Esa es la pregunta. Y entonces, que sea Dios que nos dé el suficiente valor y el entendimiento adecuado como para hacer lo que debemos. Hay un pasaje en Santiago, y con esto termino, Santiago 1:5, conocido texto de nosotros. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, cuando el Señor nos encomienda y nos llama a hacer un trabajo, no estamos hablando en el tiempo de los profetas, estamos llamando en el tiempo de hoy. Como buenos hijos del Señor, nosotros debemos pedir su ayuda y su dirección para el trabajo que hemos de hacer, ya sea en la enseñanza, en la predicación, en el compartir unos con otros, en la evangelización. Dios nos ayude a ser profetas hoy día, profetas en el sentido de entregar este mensaje de gracia y el Evangelio de Jesucristo a quienes no le conocen. ¿Algún comentario? Terminamos. Pastor, Ya. ¿escucha? Sí. Aló, ya. En cuanto la inquietud en cuanto al número de apóstoles, siempre está en la cabeza nuestra que fueron 12 los apóstoles. Pero Ya. bíblicamente, ¿fueron más apóstoles? Técnicamente, hermano, no le entendí la... En cuanto al número de apóstoles, ¿fueron 13 apóstoles, 12 apóstoles o más apóstoles? Bueno, eran 12 hasta el tiempo de Judas, ¿ya? ¿Quién fue el sucesor de Judas? Pablo. ¿Ya? El Esa era sucesor de mi Judas inquietud. fue Matías. ¿Eh? El sucesor de Judas fue Matías. Matías. ¿Ya? Aparece en el libro de los Hechos y nos da muchos de los requisitos que debía tener, que haber estado con los discípulos desde el bautizo de Juan hasta la resurrección. Entonces, y él Sí. fue escogido. Pero el caso de Matías es bastante interesante porque no fue escogido por el Señor directamente. Entonces ahí como que quizás está como... a mí me genera un poco la duda. Si lo vemos con los parámetros que hablamos recién, no encajaría. Sí, lo que pasa es que la elección es bastante interesante porque los apóstoles, ellos eligieron a 2 personas. Sí. ¿Y cómo se hizo la elección? A la suerte. Cayó la suerte sobre... Claro, el proverbio nos dice que la suerte la guía Dios. O sea, no hay suerte. La determina Dios. Entonces, ellos lo que dejaron, que Dios determinara a quién él escogía, que cumplía los requisitos. Ya. Interesante también el testimonio de Pablo. Dice que el Señor le apareció a él como un abortivo. ¿Ya? Entonces, pero por lo general nosotros consideramos que son 12 los apóstoles, ¿ya? Y la razón de ello entiendo yo que tiene que ver con la conformación de las 12 tribus, ¿ya?
Entonces, como una forma de recordar o de mantener esta línea. Es interesante y a lo mejor podemos indagar más sobre eso para tener una respuesta más precisa, ¿ya? Creo que es bueno. ¿Alguien más? ¿Mano Río? ¿Lo vi? ¿No? Ya.